Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches, sí, profesor. Ok, muy amable, gracias. A ver, mientras se conectan sus compañeros, vamos a colocar la tarea número 4, ¿no? Eso corresponde ya según el cronograma. Y ya habíamos hablado en clases anteriores en qué consistía, entonces de pronto ustedes ya adelantaron con la tarea, pero oficialmente la vamos a subir al aula virtual, ¿no?
lo habíamos visto en clases anteriores, entonces esta actividad ya la revisamos, ya explicamos en qué consistía. Sin embargo, vamos a socializar nuevamente, ¿no? Dice: consulte las actividades de mantenimiento preventivo que se realizan a las máquinas rotativas de corriente alterna. Puede ser un motor o un generador, cualquiera de los dos, ¿no? Del que ustedes estén más asequibles de obtener la información. Y de lo que se intenta es no consulta del internet, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho anteriormente, no consultas del internet, más bien aunque sean pocas las actividades que logren recopilar, pero que sean actividades reales, ¿sí? En algún taller, en alguna empresa, en alguna industria, que tenemos aquí en Esmeraldas bastante para escoger, podemos hacer la consulta, ¿no? Preguntar de alguna máquina, de un motor, ojo que es de corriente alterna, ¿no? En un motor de inducción puede ser, ¿qué actividades de mantenimiento se las hace? Ya preventivo, ¿no? Obviamente, ya si es que es reparación ya son otras cosas particulares. Como mantenimiento preventivo, ¿cuáles son las actividades que realizan y con qué frecuencia? Acuérdense que cuando hablamos de mantenimiento preventivo estamos hablando de una frecuencia, ¿no? Una programación, sea esta mensual, sea esta trimestral, yo que sé, semestral o anual, ¿ya? Entonces, cada qué tiempo hacen y qué actividad, eso es lo que queremos consultar, ¿ya? Entonces vuelvo y repito, no tienen que ser actividades buscadas en el internet, deben ser actividades reales. Y cuando hagamos la revisión de todas las actividades trataremos de hacer un compendio, ¿no? De actividades, y para que ustedes sepan realmente qué es lo que se debería hacer, ¿no? Con este tipo de máquinas, el mantenimiento preventivo que se debería hacer, enfocado hacia la industria, ¿no? Que es el ambiente donde ustedes se van a desenvolver como profesionales más adelante. Entonces, hacia allá va esta tarea, ¿no? Estuvo explicada en clases anteriores, la estoy recalcando acá, entonces tienen el video de respaldo para los compañeros que no han ingresado a la clase, para ver en qué consiste, ¿no? La actividad, en qué consiste la tarea, para que no tengan problemas el momento de hacer la revisión, y si entregan otras cosas que no se ha pedido, pues ya saben la nota que van a tener, ¿no? No será una nota buena. Se está explicando claramente qué es lo que se quiere, ¿sí? No se quiere cantidad, no se quiere cosas que ya existan, que podamos encontrarlo en el internet, como vuelvo a recalcarlo, sino más bien cosas reales, así sean pocas, pero que sean reales, ¿sí? Que reflejen una realidad en cuanto al mantenimiento de este tipo de máquinas, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta, mi estimado, respecto a la tarea. No, profesor. Ok, listo. Entonces, ese está planificado, la entrega hasta el próximo martes, ¿no? Hasta el próximo martes 5 de abril ya. Revisemos, nos quedaría pendiente para la próxima semana. Sí, la próxima semana nos quedaría pendiente una prueba, y con eso ya terminaríamos los medios de evaluación, ¿no? Planificados, las actividades planificadas para el curso. Entonces estaríamos ya con la tarea 3, esa ya fue realizada, el foro también, la tarea, el proyecto de aula, está ahorita ya colocada la tarea 4, ¿sí? Y la prueba, una prueba que la realizaremos la próxima semana. Ok. Con eso estaríamos al día con nuestro cronograma. Listo, entonces vamos revisando. Parece que ya no nos quedaba mucho, ¿no? Por revisar en cuanto al contenido de la asignatura. Habíamos llegado hasta las máquinas, hasta los motores, máquinas especiales, ¿no? Que es la última unidad. Es más, habíamos
llegado a ver ya las máquinas que conocemos día a día, ¿no? Los motores de los talados o las amoladoras, ¿sí? Son motores especiales, conocidos como motores universales, porque en sí es la construcción de un motor DC, ¿no? Eso es lo que decía aquí el texto. Es tal cual un motor DC porque tiene bobinados en el estator, tiene bobinados en el rotor, tiene colector de delgas, tiene las escobillas, ¿sí? Pero no es conectado al voltaje DC, sino conectado al voltaje AC. Eso, aquí estamos en el caso del motor universal, ¿no? Que habíamos visto. Me confirma, esto ya vimos, ¿no? La clase anterior. Sí, se estuvo revisando sobre ese tema. Ok. La última clase que tuvimos. Sí, estos motores ya son más de conocimiento más general, ¿no? Estos ya los encontramos en los ventiladores, ya estos los encontramos en una licuadora, en un taladro, en una moladora. Y obedece a las máquinas. Sí, hasta aquí creo que habíamos llegado en la clase anterior. Ya, de una mezcla, ¿no? Entre corriente, la construcción de una máquina, de un motor de corriente directa en aplicación de con corriente alterna, ¿no? La explicación es que el campo variaba, ¿no? En el anterior teníamos un voltaje, un campo fijo, ¿no? Teníamos un campo fijo en el estator, el campo fijo en el estator, y acá interactuaba o inducía en el rotor, ¿sí? Un campo magnético. Ya ahora este campo en el estator ya no es fijo, es alterno. Entonces va intercalándose, ¿no? Va intercambiándose la dirección del campo conforme va girando el rotor, y eso permite que siga girando, ¿no? Esa era la explicación del motor universal. La desventaja de esto era la potencia, ¿no? Se utilizaba para máquinas de potencia de no mayores a un caballo de vapor. ¿Qué más estaba recapitulando, ¿no? Para acordarnos de lo último que vimos, y porque es uno de los motores más conocidos y utilizados, ¿no? Entonces decía que está constituido, bueno, eso ya hablamos, ¿no? De un circuito inductor alojado en el estator y por un circuito inducido alojado en el rotor. En este caso ambos devanados se conectan en serie, ¿ya? Entonces el devanado del estator con el del rotor, ¿sí? Se conectan en serie a la fuente, que sería el tomacorriente de alterna, ¿no? Que tenemos en nuestras casas, ¿ya? Para que pueda funcionar. La corriente alterna, al cambiar de polaridad en cada semiciclo, también cambia el sentido de la corriente y del campo inductor. Por tanto, el par no cambia y el motor gira en el mismo sentido en el que arrancó, ¿ya? Ese es el principio de funcionamiento que ya lo indicamos hace un momento. Las características que presentaba este motor era que tenía un buen par de arranque, ¿no? Tiene un buen par de arranque, ya que es una máquina en serie, ¿no? Características de las máquinas en serie, eso ya habíamos visto también en las máquinas DC. Gran velocidad, facilidad para regular su velocidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que en un motor de corriente directa variábamos la velocidad en función del voltaje que le poníamos? Al ser de construcción de una máquina DC, entonces también guarda la misma que sería característica, ¿no? Del control de velocidad. Ya no lo cambiamos, a diferencia de los motores de inducción,
que la única manera de cambiar la velocidad es variando la frecuencia, aquí no variamos la frecuencia. Aquí lo que podemos hacer es recortarle a la forma de onda, ¿sí? De tal manera que el voltaje promedio disminuya y disminuya también la velocidad. A ver, un poquito para que me entiendan esta parte. Vamos, les voy a mostrar otro documento para que se me entienda esta parte, ¿no? ¿Por qué? O qué es lo que hace el control de velocidad que tenemos en los taladros o en las amoladoras, ¿ya? Y eso no pueden utilizar, solamente le pueden utilizar en este tipo de motores. En los motores de inducción ya no podrían utilizar eso. ¿Por qué? Porque la construcción es diferente, ¿no? Entonces, solamente para que tengan una idea, esto ya va dentro del campo un poco más electrónico, pero yo sé que lo van a entender. Vamos a ver solamente esta gráfica, ¿no? Ya, vamos a centrarnos solamente en estas gráficas de aquí. Ya. A ver, vamos a capturar esto para poder rayar. Entonces, ¿de qué manera controlamos la velocidad de estos motores universales? Del taladro, ahora hay los famosos taladros eléctricos, destornilladores eléctricos, ¿no? Controlamos la velocidad. ¿Ya? ¿Cómo es que controlamos de una manera fácil? Primero hay que entender que el motor que utiliza es de ese tipo, ¿no? El motor universal. Si no tuviera ese tipo de motor, no podríamos controlar la velocidad de esa manera. Entonces, primer punto, controlamos la velocidad porque el motor nos permite, ¿no? El tipo de motor nos permite. La construcción es la de un motor DC, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que en realidad nosotros hacemos? Nosotros, si ustedes se fijan acá, aquí no está pasando toda la señal, ¿ya? Acuérdense que lo que nosotros tenemos en el tomacorriente, vamos a graficar por separado. Ya, vamos a dibujar un tomacorriente. Digamos que lo tenemos aquí así, una pata, la otra pata, ¿no es cierto? Ya, por poner un ejemplo. El voltaje que nosotros tenemos en el tomacorriente es este. Esa es una señal alterna. Esto está, para nosotros sería 110 voltios, 110, 120 voltios AC a 60 hercios. Esa es la frecuencia a la que oscila nuestro voltaje. ¿Ya? Quiere decir que hay 60 de estos ciclos en un segundo. Eso significa 60 hercios, ¿no? Pasan 60 ondas de estas, 60 en un segundo. Eso significa 60 hercios. Y el valor, la amplitud de esta señal es 110 voltios.
Ya es lo básico que deben saber, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el control este de velocidad? En nosotros no dejar pasar la onda completa, ¿sí? Nosotros movemos una perilla en los taladros o en las herramientas que nosotros tenemos de este tipo, movemos una perilla y el momento que movemos la perilla, lo que estamos haciendo es recortando la forma de onda, entonces ya no va a pasar todo, solamente va a pasar esta parte de aquí, ¿ya? Si es que movemos más la perilla, ya no va a pasar todo eso, solamente va a pasar esta partecita de acá. ¿Ya? Y así podemos llegar hasta el cero, ¿no? Cuando no pase nada. Entonces, cuando no pase nada, simplemente el motor estará detenido, no girará. Y cuando empezamos a mover la perilla, empieza a girar despacio, giramos más la perilla y gira más rápido hasta girar hasta el otro extremo donde girará a la velocidad total, ¿no? Para la que fue construida. Entonces, esto es lo que hacemos realmente para nosotros controlar la velocidad de este tipo de motores universales, del motor de la licuadora. Si nosotros quisiéramos controlar la velocidad del motor de la licuadora, podríamos sacar el mismo control del taladro, ¿sí? Si es que tiene el control de velocidad, ¿no? Puede sacarle usted ese controlador, puede ponerle en una licuadora y usted puede controlar la velocidad de la licuadora. ¿Por qué? Porque la licuadora, el motor de la licuadora es de ese tipo, ¿no? Del motor universal. O si es que tiene una moladora, ya, usted también le puede sacar ese control. El control este de aquí que estamos nosotros viendo en pantalla, lo puede sacar y conectarle en la moladora y ya tendría una moladora con control de velocidad. De pronto, si es que quiere solamente esmerilar de a poco, no tanta velocidad, ya podría utilizar, ¿no? Si es que usted lo quisiera. Ya, eso, vuelvo y repito, lo podemos hacer por el tipo de motor. Ahora, nosotros tenemos otro tipo de motor que serían los de inducción, que también funcionan con este voltaje AC, pero ahí, para que pueda cambiar la velocidad, ahí no necesitamos recortar, sino necesitamos variarle la frecuencia, o sea, a esta señal, ¿sí? Hacerle más larga en el tiempo para que vaya más lento, ¿ya? O hacerle más rápida para que se mueva más rápido. Entonces variamos la frecuencia para que varíe la velocidad. Esto se aplica en motores de inducción, ¿ya? Y esto de acá se aplica en motores universales, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que saber el tipo de motor que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Y en función de eso hacerle el control, ¿no? No sé si hay alguna pregunta en cuanto al control de velocidad de los dos motores, el motor de inducción normal y el motor universal. Por eso es que es fácil, ¿no? Controlar la velocidad. Es un circuito bastante pequeñito que viene incorporado en los taladros, ¿sí? Es un circuito pequeño, son unos 3 elementos nada más. Y un potenciómetro, ¿no? Una resistencia variable que usted lo va moviendo y va regulando la velocidad, ¿ya? Es un circuito bastante sencillo porque lo único que está haciendo es recortar a la señal, ¿ya? Es muy diferente cuando quiere hacer el variador de frecuencia. Este variador de frecuencia ya es un equipo bastante complicado, ya utiliza ya circuitería mucho más compleja, ¿sí? Entonces ya es un equipo aparte, ¿no? Ya no puede venir un circuito metido en un taladro o en un equipo pequeño, no. Ya son equipos grandes, ¿no? Son para también motores grandes, motores no necesariamente grandes, sino más bien motores de inducción, ¿sí? Porque para ellos la única manera de controlar la velocidad es variando la frecuencia. Ok, entonces hecho esta aclaración, ya queda mucho más fácil entender esta parte, ¿no? De la guía.
a lo que se refiere con la facilidad para regular la velocidad, ¿no? Ya sabemos por qué es. Dice, se puede invertir el sentido de giro permutando uno de los devanados. Sí, como están conectados en serie, tanto el estator como el rotor, entonces basta con invertir, ¿no? Invertir la conexión y giraría en sentido opuesto. Entonces también tenemos, ¿no? los famosos destornilladores eléctricos. Tiene para un sentido para atornillar y para desatornillar. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente conmutan la conexión de los devanados y ya cambia el sentido de giro. Y es fácil también de controlar la velocidad. Entonces queda perfecta la aplicación, ¿no? Para un destornillador eléctrico, los que están de moda ahorita. ¿Ya? Menos potencia que su equivalente en continua, ¿sí? La potencia, si lo comparamos con el motor de corriente directa, la potencia es menor, ¿no? Dice, al utilizar corriente alterna, el chisporoteo, sí, esto sí hemos visto, ¿no? En las amoladoras sobre todo, en el colector es mayor y por tanto también lo es su desgaste en las escobillas. Sí, creo que uno de los principales trabajos de reparación que se hacen en este tipo de motores, ustedes también lo deben saber, es el cambio de los famosos carbones, ¿no? Que llamamos, sí, porque sufren bastante desgaste debido a esta manera de utilizar el voltaje, ¿no? Alterno en lugar de continuo. El alterno genera mucho más chispa que el continuo, ¿ya? Entonces eso va a hacer que se desgaste con mayor facilidad. Y no solamente se desgaste los carbones, sino también se vayan destruyendo los colectores. De hecho, uno de los trabajos de mantenimiento correctivo es colocar el rotor en un torno y rectificar, ¿no? Rectificar los colectores para que todos queden iguales, para que todos queden parejos, ¿ya? Entonces esa es una también actividad que le hacen, ¿no? Actividad de mantenimiento ya correctivo. ¿Qué más? La velocidad de giro cambia en función de la carga. Sí, si ustedes ponen más carga a la máquina, sí, va a girar más lento, ¿no? Ustedes han visto cuando forzan una moladora, por ejemplo, cuando empiezan a utilizarla y el hierro es bastante fuerte, como que se detiene, ¿no? Como que se va deteniendo el aparato. Es debido a esto, ¿no? Cambia en función de la carga. Dice, de igual forma que las máquinas de corriente continua, los motores universales tienen el inconveniente de operar mediante un sistema de conmutación basado en colector de delgas y en escobillas. Por tanto, funciona con elementos que requieren especial atención desde el punto de vista del mantenimiento y la reparación. Ya esto es lo que habíamos hablado hace un momento. Listo, entonces aquí tenemos, ¿no? Motores de inducción, motores universales. Acá teníamos los motores con los condensadores, ¿no? El condensador de arranque, el condensador permanente. Ya sabemos, ¿no? Que necesitamos colocarle estos condensadores para que puedan arrancar, porque por sí solos no pueden, ¿no? Vimos también ciertas características entre el condensador de arranque y el permanente. No se olviden, ¿no? Esto es interesante, cómo identificar cuál es cuál, si es que se llegara a encontrar con uno de estos motores. Los condensadores de arranque están entre los 50 y 600 microfaradios, ¿ya? Y el condensador permanente es de menor capacidad, ¿no? Es hasta 60 microfaradios nada más, ¿ya? Entonces puede ser, yo que sé, de 15, 20, 30, 40, 50 microfaradios. Ese es condensadores permanente. Pero si ya vemos condensadores de mayores de 50, ya estamos en el orden de las centenas, 100, 150, 200, 300, 400, 500, se trata del condensador de arranque, ¿no? Listo, eso ya habíamos visto en clases anteriores, solamente esa manera de recapitular, ¿no? De recapitular
los tipos especiales de motores que teníamos. Listo. En cuanto a los devanados, ¿no?, de los bobinados, tanto del estator como del rotor, entonces tiene sus características especiales, ¿no? El número de bobinas, dependiendo del número de fases, de la amplitud, ¿sí? Entonces se van intercalando, ¿no? Se van intercalando en las ranuras que se van generando, ¿no?, dentro del estator. ¿Ya? De esto no hemos tratado a profundidad en ninguno de los motores que hemos explicado, porque esto ya corresponde a la fase de diseño y ustedes no van a diseñar el motor, ¿no? Por eso solamente lo revisamos brevemente, sin mucho detalle, sin mucho detenimiento. Basta con que sepan que hay una configuración especial para el bobinado. No es una sola bobina, ¿no?, sino es un arrollamiento por unas ranuras, luego pasa a otras, luego pasa a otras. Pero si ustedes ven, ingresa, por ejemplo aquí, ingresa por aquí, sigue, es el mismo cable, se da las vueltas, cambia de ranuras y continúa, ¿no?, y sale por otro lado, ¿ya? Y en sí es un solo cable, ¿no? Es un solo cable, sí, con diferentes arrollamientos en diferentes espacios. Ya estos espacios están debidamente, ¿qué sería?, espaciados para que se vaya generando el campo, ¿no? Aquí tenemos campo norte, aquí tenemos campo sur, aquí nuevamente tenemos campo norte y aquí tenemos campo sur, y están a la misma distancia, ¿no? ¿Se acuerdan de los ángulos eléctricos que hablábamos? Ángulos eléctricos y físicos dentro de la circunferencia del estator, ¿no? Entonces ahí se van generando los campos magnéticos, que son los que inducen el giro en el rotor. Otro tipo especial, esto sí creo que no habíamos alcanzado a ver en la clase anterior, son los famosos motores de imanes permanentes, ¿sí? En el caso de inicial de la unidad habíamos leído, ¿no?, de nuestros amigos del texto, Abel, Fermín y Abel, ¿no?, que acercaban herramientas al motor y quedaban pegados. Ya es porque tienen imanes permanentes. ¿Ya? Imanes permanentes significa que no necesitan conectarse a la electricidad para que creen un campo magnético, sino que todo el tiempo existe el campo magnético. ¿Ya? Este tipo de motores con imanes permanentes son los famosos motores brushless, ¿no?, que traducido del inglés, porque esta es una palabra inglesa, significa sin escobillas. Sí, brush es como decir brocha o pincel, ¿sí? Y les de signo, sin escobillas, motor sin escobillas. O sea, ya no vamos a tener, como ustedes pueden ver aquí en el rotor, ya no vamos a tener bobinados, ni tampoco es de inducción, ¿sí? No es de inducción porque se está generando un campo magnético, ¿ya? Y tampoco tenemos bobinados, ni colector de delgas, ni nada. ¿Por qué? Porque esos bobinados y el colector de delgas era para generar estos campos magnéticos, pero como ya existen y son permanentes, entonces no necesitamos de ningún circuito eléctrico para el rotor, ¿no? Entonces vamos viendo lo que indica acá, ¿no? Dice, en el rotor, dice, este tipo de motor se caracteriza por no tener escobillas, ¿sí? De ahí su nombre, está mal escrito, ¿no? Es de ahí su nombre, no de ahí. Hasta en los textos existe error, ¿no? Nada es perfecto en esta vida. Y ustedes pueden encontrar faltas ortográficas en todo lado, ¿no? Siempre se pasa por ahí algo. Nadie es perfecto ni nada es perfecto. Aquí está mal redactado, ¿no? Es de ahí su nombre, no de ahí. Dice, ya que el rotor no dispone de circuito eléctrico, como lo mencionábamos, ya no necesitamos circuito eléctrico porque ya está generado el campo por sí solo, ¿no? Estos pueden ser, dice, estos pueden ser salientes o estar embebidos en el rotor de la máquina. El número de imanes debe ser par, entre 2 y 16 polos, y deben estar alternados en polaridad, norte-sur, norte-sur, ¿sí? Norte-sur, norte-sur, norte.
Ya, entonces siempre van en parejas y van entre 2 a 16 polos. Ya. Entonces acá tenemos rotor de 6 polos, o sea 3 pares. 3 pares. Acá tenemos de 4 polos, o sea 2 pares. Acá tenemos, estos serían salientes, ¿no? Están por encima de la bobina. Estos son embebidos, o sea, están metidos dentro del rotor. Ya, estos son embebidos si están dentro de la circunferencia del rotor, y son salientes, obviamente, si es que están fuera de la circunferencia del rotor. Ya. Dice, los imanes de rotor suelen fabricarse de neodimio, hierro, boro, que aportan un buen rendimiento a temperatura ambiente y una alta resistencia a la desmagnetización. ¿Ya? O sea, van a soportar más tiempo con la misma fuerza, digamos, ¿no? Generando el mismo campo magnético. ¿Por qué? Porque hay imanes que no tienen estos materiales, que no son de neodimio, que van perdiendo su magnetismo, ¿no? Con el tiempo, se van desmagnetizando. Esa es la palabra. ¿Ya? Dice, las máquinas de gran potencia utilizan un rotor que se instala en el interior del estator, con una construcción mecánica similar a la de los estudiados hasta ahora. Ya. Entonces se instala en el interior del estator, dice. Las máquinas de gran potencia. No obstante, algunos motores, especialmente de baja potencia, disponen del rotor externo. ¿Ya? En este caso, el estator es el que se ubica en su interior, quedando cerrado por la carcasa del rotor. Aquí es diferente, ¿no? Si ustedes ven en esta gráfica de aquí, ¿ya? Aquí el estator serían estas bobinas que están acá, y estas se quedan quietas. Y lo que gira el rotor sería la parte de afuera. Ya es como contradictorio, ¿no? Nosotros conocíamos anteriormente que lo de afuera es el estator y eso queda quieto, y lo que gira es lo de adentro, el rotor. Pero en este caso se puede ser al revés, ¿no? Justamente como el que les había mostrado, que es parecido al del libro, este que está aquí, ¿no? Si ustedes ven, lo que gira es la parte de acá, y este justamente es el imán. ¿Sí? Igualito al de la foto, ¿no? Este es el imán, y este es el que gira, y este externo. Y el de acá, que serían las bobinas del estator, está interno, pero esto queda quieto, esto no se mueve. Esto forma parte del equipo, ¿no? Entonces aquí tenemos el caso, ¿no? El caso de ese motor. En el estator, sí, dice, puede ser ranurado o de dientes. El primero presenta un aspecto similar al utilizado en motores de corriente alterna, ¿sí? El ranurado es este de acá, que es el que ya hemos visto, ¿no? En los diferentes motores. ¿Ya? Y el segundo, el de dientes, sería como el que les mostré, ¿no? El de acá, el motor en el que el estator queda interno, ¿sí? Este de acá sería estator de dientes, ¿no? Ranurado y de dientes. Y este está formado, dice, por una serie de piezas polares. Cada una de estas es una pieza polar, ¿no? Cada uno de estos es una pieza polar, o dientes, que se le conocería. Y son de tipo saliente, ¿no? Sobre los que se construyen las bobinas. Ya acuérdense que la pieza polar se habla al núcleo, ¿no? A la parte metálica, ¿sí? Acuérdense que todo motor tiene dos circuitos, el circuito magnético y el circuito eléctrico. El circuito magnético está conformado por el metal, ¿no? Por los núcleos, ya tanto en el estator como en el rotor. Y los circuitos eléctricos están formados por las bobinas, por estos arrollamientos del alambre de cobre. Ese es el circuito eléctrico, y lo de acá de verde es el circuito magnético.
ya, en esta gráfica de aquí. Ya, dice el circuito eléctrico se bobina sobre el estator y está formado por 3 devanados separados 120 grados eléctricos, y como en otros bobinados se utiliza 3 devanados. Esto se puede conectar tanto en estrella como en triángulo, teniendo en cuenta la relación entre las magnitudes voltaje y corriente, ¿no?, de fase y de línea. ¿Ya? Entonces este tipo de motores, sí, la configuración, como les decía, es trifásica, ¿no? Están separados, son 3 bobinas separados a 120 grados, ¿ya? Y de hecho, este motorcito de acá que les estoy mostrando, ¿sí?, es un motor trifásico, ¿ya? Y lo que les decía en clases anteriores, ¿no?, uno asocia motor trifásico con esos motores grandes que tenemos en la industria, pero no. Miren, esto estaba dentro de un que era lector de disquetes, ¿no?, dentro de un computador de escritorio. Entonces, para que se den cuenta que las aplicaciones son muy variadas, ¿no?, de las máquinas eléctricas. Y ya sabemos, cuando vimos desde los transformadores y máquinas trifásicas, que hay 2 maneras de conectarlos, ¿no?, o en triángulo o en estrella. Y siempre hay que conectarlos. ¿Por qué? Porque al tenerlos bobinados tendríamos 6 terminales y solamente tenemos 3 puntos de conexión. Entonces, ¿qué pasa con los otros 3 puntos? Tienen que ser interconectados entre sí. Entonces tenemos 2 maneras de hacerlo, ¿no? O en la configuración triángulo o en la configuración estrella. Esto también estoy recapitulando de lo que ya habíamos visto en clases anteriores, ¿no? Ok, dice, el devanado puede ser de tipo distribuido o de tipo concentrado. El primero de ellos se ejecuta en máquinas con estator ranurado. Ya, el estator ranurado es el de acá. Ya, ese sería el distribuido. Y del diseño y montaje similar al que ya estudiamos para máquinas de corriente alterna. Por otro lado, los devanados concentrados se construyen para bobinas individuales devanadas sobre los dientes, los polos salientes de la máquina. ¿Ya? Entonces tenemos los devanados del estator. En este caso sería el ejemplo del devanado concentrado de un brushless de 9 dientes, ¿sí?, y 6 polos en el rotor. Ya, entonces tenemos los dientes, ¿no?, que los que les estábamos viendo hace un momento. Ya, y tenemos el bobinado, ¿no? Entonces viene, pasa por el diente 2, de ahí pasa al diente 5, de ahí pasa al diente 8 y termina su bobinado. Ya, igual el color verde, ¿no?, viene del 1, pasa al 4, pasa al 7 y termina. Entonces se van concentrando, ¿no?, los bobinados. El sistema de conmutación, cómo tenemos nosotros que ir conectando entonces estos motores para que, estos terminales para que el motor vaya girando. ¿Ya? Nosotros acá lo que tenemos que hacer es ir conectando las bobinas de tal manera que vayan siguiendo una secuencia y el rotor vaya girando. Ya acuérdese que un campo ya es permanente, ¿no? Entonces lo que necesitamos es generar el otro campo, el campo que haga que el rotor se mueva. Entonces para esto necesitamos de un sistema de conmutación, que básicamente es esto. Déjenme ver.
Eso, acá podemos ver, veamos primero este gráfico para que quede un poco más clara la idea de hacia dónde vamos. ¿Ya? Entonces, miren, aquí está colocándose, ¿no?, la conmutación entre los terminales, ¿no? Acuérdense, habíamos hablado que el motor brushless tenía 3 terminales, ¿no es cierto? Era trifásico, ¿ya? Pero eso no significa que le va a conectar a una fuente trifásica de los que dan la empresa eléctrica, no. Si son motores como el que les muestro acá, este no funciona con la señal de la empresa eléctrica, esto funciona con 5 voltios nada más. Entonces usted va colocando 5 voltios pero de manera alternada. Entonces este tipo de motores ya no hay un tomacorriente donde conectarlo. Usted necesita un sistema, una electrónica que le genere esto que estamos viendo en pantalla. Entonces si ustedes ven, aquí tenemos toda una tarjeta electrónica, ¿no? Acá tenemos elementos electrónicos. A este se le conoce como el driver, ¿no? Es el que maneja, ¿sí?, las señales que hace que el motor gire, ¿ya? Entonces no es un motor que podamos ponerle un cable y conectarle al tomacorriente. No podemos hacer eso. Lo que debemos construirnos es una señal como esta de acá, la que está en pantalla. Entonces nos vamos a generar 3 tipos de señales. Por ejemplo, aquí en el paso 1, ya, para que el motor se mueva un solo paso, porque usted puede hacerle girar por pasos, ¿no? Un paso, un paso, un paso, un paso, un paso, ¿no? Usted lo hace girar por pasos al motor. Por eso se llama motor de pasos, o también conocido, ¿no?, motor de pasos o brushless, cualquiera de las dos maneras. ¿Por qué? Porque usted puede ser capaz de hacerle girar al motor por pasos fijos. Ahora, si usted aumenta la frecuencia, usted aumenta la velocidad, y si aumenta mucho más, aumenta más la velocidad. Entonces usted tiene el control de la velocidad de este motor, tiene el control de la velocidad por pasos. Entonces aquí en la pantalla estamos viendo, ¿no? Para el primer paso usted necesita ponerle un voltaje negativo en la entrada A, un voltaje positivo en la B y un voltaje que estaría en transición, ¿no? ¿Sí? Estaría en transición en C. Entonces si usted coloca voltaje negativo en A, positivo en B, va a dar el primer paso, ¿ya? Para que dé el siguiente paso, usted debe conectarle el positivo en B, el negativo en C, y da el siguiente paso. De ahí el tercer paso, usted tiene que ponerle positivo en A y negativo en C, y así va dando el tercer paso, el cuarto paso, el quinto, y usted va haciéndole girar al motor, ¿ya? Entonces conforme usted vaya colocando esos valores de voltaje en las entradas, usted va haciendo girar al motor, ¿ya? Por eso es que usted puede llegar justamente, y para eso servía esto, ¿no?, para ubicar la información y leer la información de un disquete, donde almacenábamos antiguamente la información, ¿no?, antes de los famosos USBs o pendrives. Teníamos el disquete. Entonces este motor iba y se posicionaba en el sector, y de ahí iba leyendo y pasaba a otro sector, iba leyendo. Entonces tenía un control absoluto sobre el movimiento, ¿no?, de este motor y del disco asociado a este motor, ¿ya? Y de esa manera iba leyéndose. Para eso sirve este tipo de motores, para tener un control de precisión. Si por ejemplo usted quisiera hacer un control de este tipo, ¿sí?, con un motor, con el motor del taladro, por ejemplo, usted no puede, ¿no?, porque usted con medio conecta el motor del taladro y se le va, ¿sí? Por más control de velocidad que tenga, usted puede controlarle la velocidad, pero nunca detenerle, regresarle, adelantarle, ¿sí?, por pasos pequeños. Eso no podría hacer. Entonces esa es la ventaja de este tipo de motores, ¿no? Y ese es el tipo de aplicaciones también. Entonces ya se pueden imaginar, ¿no?, qué aplicaciones requieren eso. Lo que está de moda ahora, ¿no?, los brazos robóticos, ¿sí?, los que sueldan en las líneas de ensamblaje de vehículos, los soldadores, ¿no? Ustedes han visto, ¿no?, está en una posición, va a la otra posición, se quedan quietos, empiezan a moverse y empiezan a soldar, y empiezan a regresarse y empiezan a moverse. Entonces, ¿qué motores utilizan para esa aplicación? Este tipo de motores, ¿no? Motores brushless, motores a pasos o de imanes permanentes, como ustedes quieran ver, por la versatilidad que dan, ¿no? ¿Ya? Entonces, para poder manejar a este tipo de motores, ya no utilizamos la conexión
que nosotros tenemos disponible, ¿no?, en los tomacorrientes. Entonces, entendiendo esto, ahora sí vamos a regresarnos. Si en esta aclaración es un poco confuso, ¿no?, entender esto de acá, ¿ya? Entonces ya sabemos, ¿no?, no podemos conectar el tomacorriente directamente al motor, no funciona de esa manera. Necesitamos este de aquí que dice driver, ¿sí? Es un dispositivo de conmutación electrónica, como les mostraba, ¿no? Ya es una tarjeta electrónica, es esta de acá, ¿sí?, que da las señales, mejor dicho, que da las señales a estos tres terminales, ¿sí?, para que el motor vaya girando. Aquí también tenemos sensores, ¿no? Tenemos sensores que se realimentan a este dispositivo y nos indica en qué posición está. ¿Ya? Este nos permite un control bien preciso y fino del movimiento, ¿no? Listo, entonces vamos viendo ahora sí para entender mejor lo que indica acá, ¿no?, el principio de funcionamiento. Una vez hecha esa aclaración ya queda un poco más entendible la explicación. Dice, en función de la señal utilizada para la conmutación, los motores brushless pueden ser de dos tipos, brushless DC y brushless AC. Para los motores brushless DC, dice, su funcionamiento se basa en la alimentación de los devanados mediante señales de corriente continua, DC, utilizando el dispositivo de conmutación, ya, el que les mostré aquí, ¿no?, el que tenemos aquí. La conmutación se realiza alimentando dos de los extremos del devanado con una polaridad y secuencia prefijadas, ¿ya? Así, cada vez que se avanza un paso en la secuencia, el motor gira un determinado número de grados. La frecuencia con la que se ejecutan estos pasos determina la velocidad del giro del rotor. Si se cambia el sentido de ejecución de la secuencia, también lo hace el sentido de giro del motor. ¿Sí, no? Entonces ya sabemos la secuencia paso por paso para girar en un sentido. Si queremos girar en el sentido contrario, simplemente hacemos el cambio, ¿no?, de la secuencia. El cambio de la secuencia, ¿no?, de activación. Aquí tenemos los bobinados, ¿sí?, y la secuencia, ¿no? Aquí tenemos el voltaje positivo. Ya, acá tenemos el voltaje negativo. Ya, y haría el primer paso, ¿no? Para el paso 2 tenemos acá el voltaje positivo, el voltaje negativo. Ya, para el paso 3 acá tenemos el voltaje positivo, el voltaje negativo, y estamos acá abajo, ¿no? Si se dan cuenta que hacia donde nosotros conectamos positivo y negativo, hacia allá va la flecha. Si se dan cuenta, ¿no? Aquí tenemos positivo y negativo acá y la flecha va para acá. Aquí tenemos positivo y negativo acá y la flecha va para abajo, ¿sí? Entonces, dependiendo, ¿no?, si es positivo en el A y negativo en el C, ¿sí?, la flecha va hacia abajo. Pero si pusiéramos al revés, negativo en A y positivo en C, la flecha iría hacia arriba, que sería el caso de acá abajo, ¿no? Simplemente cambiando la polaridad, ¿ya? En el un caso sería la flecha para abajo, en el otro caso sería la flecha para arriba. Cada flecha es un paso, ¿no? Es un paso. Entonces, si venimos de aquí, vamos acá, vamos hacia abajo, aquí estamos en sentido antihorario, ¿no? Y ahí venimos acá, de ahí venimos acá y hemos dado un giro completo. ¿Ya? Entonces, hay que activar los devanados en secuencia. Y esta activación es con voltaje DC. Dice, la posición del rotor está controlada por 3 sensores de efecto Hall, uno por devanado, ¿no?, que envía información de accionamiento para así conocer con precisión cuál es el devanado que se debe conmutar. A esta forma de alimentar el motor se le suele denominar conmutación trapezoidal debido a la forma de las señales que alimentan los devanados. Otra manera, otra que sería ventaja de este tipo de motores a pasos es que si nosotros dejamos con esta polaridad todo el tiempo, o sea, positivo en el B y negativo en el C, por poner un ejemplo,
el motor queda quieto ahí, ¿no? Usted por más que quiera moverle, el motor no se va a mover. Es como que tuviera su propio freno, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, yo le giro con el dedo y el rotor gira, porque no hay ninguna bobina activada. Pero el momento que yo active una bobina, va a dar el paso correspondiente y se va a quedar quieto ahí. O sea, por más que usted quiera moverle, las bobinas le detienen al rotor. ¿Ya? Esa también es otra característica de este motor a pasos, ¿no? Dice, bueno, activación, conmutación trapezoidal. Y eso es lo que vimos acá, ¿no es cierto? Esta figura de aquí. Esa es la manera como le vamos activando a las bobinas para que vaya girando de paso en paso. En los motores brushless AC, en cambio, tenemos una conmutación senoidal, ¿no? Simplemente cambia la figura, tengo voltaje positivo o negativo, por una señal alterna. ¿Ya? Aunque si ustedes se fijan, esta también viene a ser una señal alterna, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene valores positivos, pasa por 0, tiene valor negativo, tiene valor positivo, baja a 0, tiene una frecuencia, ¿sí? Entonces, en realidad estamos hablando de la misma señal, ¿no? Acá simplemente es mucho más senoidal la señal. ¿Ya? Aquí estaría desfasado, como dice acá, ¿no? Un sistema de 3 señales desfasadas 120 grados entre sí y puede girar el motor, ¿no? Entonces, conmutación senoidal y conmutación trapezoidal. Trapezoidal en DC y senoidal en AC. Y podríamos controlar nuestros motores brushless o motores a paso. Acá tenemos el motor paso a paso, también funciona de la misma manera. La diferencia, ¿cuál sería? Que aquí el estator era interior, ¿no es cierto? El estator era interior y el rotor es el exterior, como el caso que habíamos visto, ¿no? El que tenemos aquí, que podemos mostrar. En el paso a paso propiamente dicho, el estator es el que tiene las bobinas, ¿no? El estator aquí en la parte externa tenemos los polos, ¿ya? Y acá tenemos el rotor del paso a paso, ¿no? Donde estarían los imanes permanentes, ¿ya? Esa sería la diferencia, ¿no? Entonces acá vamos viendo lo que indica, ¿no? Dice también denominados motores paso a paso, que los otros también podríamos controlarlos paso a paso. Se utiliza en la industria para aplicaciones de posicionamiento y control de ejes. Ya son aplicaciones mucho más precisas, ¿no? Posicionamiento y control de ejes. Por eso se utiliza bastante en los robots, ¿no? En los brazos robóticos en las industrias. Ya, porque ahí lo que interesa es la posición. Imagínense de los brazos robóticos que se utiliza para soldar, ¿no? Las estructuras de los carros. La posición debe ser precisa. Y ustedes saben, ¿no? La posición de la soldadura también tiene que ser precisa. Entonces, ahí se utilizan este tipo de máquinas, ¿no? De motores. Dice, se necesita un dispositivo electrónico de control, pero no requieren de sensor de posición, por lo que resultan más fáciles y económicos de instalar que sus equivalentes en brushless. ¿Ya? Entonces, este de aquí dice que no necesita sensor, ¿no? Los de acá necesitaban un sensor para saber en dónde estaban. En este de acá no necesita sensor. De pronto esa es la ventaja, una de las ventajas mayores que tienen este tipo, ¿no? De motores. Y por eso se diferencian de los otros. Dice, sin embargo, los motores paso a paso no se pueden utilizar en aplicaciones que requieran gran velocidad o en procesos donde los movimientos sean muy repetitivos. ¿Ya? Los motores paso a paso pueden ser de imanes permanentes o de reluctancia variable. Motores paso a paso de imanes permanentes. Dice, de igual forma que los otros tipos de motores están formados por un circuito eléctrico ubicado en el estator
y por un rotor. En este caso será de imanes permanentes. Acá tenemos el rotor y esta vez el rotor es el que tiene los imanes permanentes, ¿no? El rotor es de polos salientes y está formado por pequeños dientes imantados de signo contrario dispuestos de forma alterna, norte-sur, etcétera, ¿no? El número de pasos de un motor depende del número de dientes del rotor. Entonces, ¿cuántos pasos puede ir dando el rotor? Eso ya va a depender de la construcción, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que va a haber un paso mínimo. ¿Ya? Velocidad, podemos controlar la velocidad a la que nosotros querramos, ¿no? ¿Ya? Pero el mínimo paso, el mínimo giro del motor, eso ya va a depender del número de dientes con el que esté construido. Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿no? Dice, por este motivo es habitual que los rotores se fabriquen con dos discos de dientes desfasados entre sí, para así conseguir más resolución de paso. Ya, entonces aquí podemos ver, ¿no? Los dos rotores, los dos discos, ¿sí? Con dientes desfasados, de tal manera que se puede controlar de mejor manera los pasos, ¿no? El circuito magnético del estator es de polos salientes, ¿sí? Eso lo estamos viendo acá. Acuérdense que el polo magnético, el circuito magnético es la estructura, ¿no? El metal. En este caso, cada zapata polar está dentada de forma similar a como está el rotor. Aquí, si ustedes ven, también el estator, está dentado, ¿no? El rotor, los dos discos, ¿sí? Y también acá en el estator también podemos ver las ranuras, ¿no? Dice, estos motores disponen de un devanado de tipo concentrado, similar al visto para los motores brushless. ¿Ya? Entonces los bobinados, ya vimos que es concentrado, ¿no? Está uno dentro de otro, un bobinado dentro de otro, un bobinado dentro de otro. ¿Ya? Los distribuidos, en cambio, tienen bobinados, pero en diferentes distribuciones. El distribuido y el concentrado. Estos son concentrados, ¿no? Dice, en función del número de bobinas y de sus conexiones, los motores paso a paso de imanes permanentes pueden ser unipolares o bipolares. El circuito eléctrico de los motores paso a paso unipolares está formado por dos devanados con 3 puntos de conexión, de los cuales uno de ellos se conecta en un punto intermedio del devanado correspondiente. Los bipolares están formados por dos devanados completamente independientes con 2 puntos de conexión y por cada uno de ellos. ¿Ya? La manera de conexionado eléctrico. Entonces vamos viendo acá un poco cómo es que funcionan, ¿no? El bipolar, el unipolar. Bueno, veamos aquí las gráficas primero, ¿no? Entonces aquí tenemos, sí, un conexionado bipolar que dice, ¿no? Tenemos una bobina y otra bobina. Acá tenemos el unipolar, que serían con un punto común, ¿no? Un punto común y las dos esquinas del devanado. Un punto común y las dos esquinas del devanado. ¿Ya? Entonces sería la conexión bipolar y unipolar. Entonces vamos viendo cómo se van generando los pasos, ¿no? Aquí también tenemos por pasos, al igual que en el brushless, ¿no? También teníamos pasos. ¿Ya? Entonces acá dice, el siguiente ejemplo muestra la secuencia que se debe ejecutar para que un motor paso a paso del tipo bipolar avance en sentido horario mediante medios pasos. El motor representado es muy básico, ya que dispone de 4 piezas polares. Aquí tenemos las 4 piezas polares o 2 pares de polos, ¿no? El AB y el CD. En el estator y solamente 2 polos en el rotor. Acá tenemos el rotor, ¿no? Norte y sur, solamente 2 polos. Por tanto, solamente puede dar 8 pasos de 45 grados cada uno. ¿Ya? Sí sabemos, ¿no?
si conectamos acá, va a quedar en esta posición a 45 grados vertical, a 45 grados horizontal, a 45 grados, y ahí serían las 8 posiciones, ¿no? No hay más posiciones. Si tuviéramos otro norte y otro sur, ahí tendríamos el doble de opciones, ¿no? Ya, pero para efectos de la explicación, solamente el rotor tiene dos polos, ya, polo sur, polo norte. Entonces vamos viendo, para que el rotor esté en forma vertical, que sería el paso 1, ya, necesitamos colocar voltaje positivo en A, negativo en B, positivo en A, negativo en B, y en C y D no conectamos nada, ya. Entonces de esta manera, conectando el A y el B, el positivo en A, ya, estamos generando un campo, ¿no? Un norte acá arriba y un sur acá abajo. Entonces acuérdense que polos diferentes se atraen. Si este es norte, entonces va a atraer al sur. Por eso es que queda de esta manera, ¿no? Queda de esta manera. Hagámosle más grande. Queda de esta manera el rotor. Ahora, si queremos hacerle girar hasta esta otra posición, ¿ya? Entonces ahí deberíamos poner positivo en el A, negativo en el B. Esto ya estaba, ¿no? Esta polarización ya estaba. Lo que hacemos es poner positivo en el C y negativo en el D. Entonces estamos haciendo un polo norte acá, otro polo norte acá, y en la mitad de los dos es hacia donde se iría el sur, ¿no? Del rotor. Entonces ahí estaría el giro a 45 grados. ¿Por qué? Porque estamos poniendo polo norte acá y polo norte acá. Entonces el rotor va a ir a la mitad de los dos. Va a quedarse entre A y C, apuntando el lado sur. ¿Ya? Ahora, para que quede en posición horizontal, como lo tenemos acá, ¿ya? Desconectamos A y B y conectamos C positivo y D negativo. De esa manera, acá tenemos norte, acá tenemos sur, ¿ya? Y el rotor va a quedar con el sur en este lado de acá. Y así podemos seguir haciendo las combinaciones de activación, de tal manera que el rotor vaya girando, ¿no? Tiene 8 posibilidades para que gire y regresa nuevamente a su posición normal. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, ¿no? Es bastante parecido al motor brushless, como le veíamos acá, ¿no? En la activación trapezoidal. Acá, ¿sí? Para el paso 1 se activaba, se colocaba un voltaje en el uno, un voltaje en el otro, y se colocaba en esa posición, ¿ya? Entonces es la misma idea, ¿no? Ya en el caso de los motores paso a paso de reluctancia variable, dice, está formado, el rotor está formado por material ferromagnético, ya el rotor, ¿no? Hierro laminado, no imantado, formando pequeños dientes que permiten su posicionamiento por pasos. El devanado del estator está formado por 3 bobinas con un punto común de conexión. Así, cuando estas son alimentadas de forma individual mediante una secuencia determinada, se crea un campo magnético en un circuito magnético giratorio que hace que el rotor se alinee con dicho campo, produciendo el giro del motor. La alineación se realiza buscando el valor de la reluctancia más pequeño que se encuentra cuando alguno de los dientes del rotor está próximo a un polo del estator. Ya, en otras palabras, ¿qué hacemos? En el estator es donde nos generamos el campo magnético giratorio. El rotor dice que solamente no es imantado, no tiene un campo magnético, es de material ferromagnético, es de hierro laminado, ¿ya? Y con dientes. Entonces, el campo magnético del estator induce en el rotor, y dependiendo de la inducción, ya sabemos que en la inducción también se va a crear polos norte y polo sur,
¿ya? Entonces, en función de esa inducción, el rotor va a intentar seguir el giro del campo magnético del estator, ¿ya? Entonces, miren, el de reluctancia variable, en el rotor no hay imanes, ¿sí? Hay hierro laminado o material ferromagnético, o sea, materiales fácilmente imantables sería, ¿no? O sea, que fácilmente con un campo magnético se convierten en imán. Eso sería, ¿no es cierto? Entonces, con dientes, de tal manera que le siga el rotor al campo magnético giratorio generado por el estator. Y eso sería todo respecto a las máquinas especiales. Este tipo de motores, vuelvo y repito, las aplicaciones son más en la parte de la electrónica, ¿sí? Más en la parte de la robótica. ¿Por qué? Porque ahí es donde se necesita este tipo de posicionamientos, ¿no? Posicionamientos fijos. Y este es el campo principal, ¿ya? Entonces tenemos como máquinas especiales los de imanes permanentes, los brushless y los paso a paso. Tenemos el motor universal, que ya lo habíamos visto, el motor de espira, que es un caso especial de un motor de inducción. ¿Por qué sabemos que es de inducción? Porque miren el rotor, ¿no? El rotor es tipo jaula de ardilla, no hay bobinados, no hay colector, no hay escobillas, entonces es un motor netamente de inducción. Pero la particularidad es que el estator es de esta forma, es solamente un bobinado que parece de un transformador, ¿no? Es un bobinado especial y todo lo demás fluye a través del circuito magnético. Y los casos con capacitores, ¿no? Los motores con capacitores, el de arranque y el permanente. Eso ha sido el análisis, la revisión de estas máquinas especiales, ¿no? Máquinas rotativas especiales. Ok, y con eso estaríamos completando todo el contenido mínimo, ¿no? De la asignatura. Y aquí como resumen nada más, las otras máquinas, ¿no? Eléctricas rotativas, motores monofásicos y motores de imanes permanentes. Dentro de los motores monofásicos vimos los de inducción, ¿sí? Dentro de estos estaría los de espira, los de fase partida, los de condensador, los de relé de arranque, ¿sí? Y los motores de rotor bobinado, que sería el motor universal, ¿no? ¿Ya? Esto es para motores de inducción. Y esto es para motor de rotor bobinado. Y los motores de imanes permanentes, que sería el brushless y el motor paso a paso. Ya, ese sería el resumen de esta unidad que acabamos de ver. Y con eso, como vuelvo y repito, estaríamos terminando todo el contenido de la asignatura. ¿Ya? Como ven, aquí hay actividades para que la realicen, actividades que también de pronto esté en alguna prueba, ¿no? Entonces tienen aquí para irlo realizando, para irlo resolviendo y que estén más preparados para las pruebas, ¿no? Para las pruebas y para los exámenes. Y con eso estaríamos terminando esta parte de la asignatura. No sé si hay preguntas, inquietudes respecto a esta última unidad. No. No, profesor. Listo, mi estimado. Entonces, si no hay preguntas, inquietudes, eso sería todo del contenido de la asignatura. De aquí nos dedicaremos en las otras horas que tenemos de clase a la revisión de las tareas, ¿no? Revisión de las tareas, revisión de las actividades, y ya nos queda solamente la próxima semana la prueba correspondiente que está planificada en el cronograma, y tendríamos todas las notas del segundo parcial y estaríamos a esperas del examen nada más, ¿no? Del segundo parcial para completar las notas. Entonces estar pendiente de eso, ¿no? Pásele la voz a sus compañeros.
Y antes de terminar, vamos a tomar la asistencia. Ok, entonces aquí solamente está Carrasco Mina, nadie más. Ok, listo mi estimado. Ahora sí terminaríamos. Si no hay más que decir, entonces nos estaríamos viendo la próxima clase, ¿no? Hágale acuerdo a sus compañeros de las actividades, que cumplan con las fechas establecidas y no se olvide para la próxima semana prepararse para una prueba, ¿no? Listo, mi estimado. Ok, profesor, gracias. Que tenga una buena noche, ¿no? Pase bien. Gracias.